política, de hecho, ya es una construcción artificial, ¿no? No existe la clase política como tal, sino que las clases sociales ya están conceptuadas desde hace mucho tiempo y están, por una parte, los que son dueños de los medios de producción o aquellos que tienen el poder económico, y luego estamos los que vivimos de nuestra fuerza de trabajo. De todas formas, entiendo que la gente hable del término clase política porque se refiere sobre todo a aquellos que están detentando esa representación de una forma totalmente ajena a la ciudadanía a la que dicen representar. Y lo entiendo así porque, por ejemplo, yo entiendo que si cobras como un rico, legislas como un rico. Por lo tanto, no entiendes los problemas diarios de la gente, no puedes entenderlos porque no los estás sufriendo. Por eso, por ejemplo, nosotros en Esquerra Unida tenemos una carta financiera que no nos permite a los cargos públicos cobrar más de 3 veces el salario mínimo interprofesional, es decir, más o menos lo que cobraría un profesor, ¿no?, de secundaria. Con esa malformación de la realidad, lo que estás haciendo es meter en el mismo saco a todo el mundo, con lo cual lo que estás generando en la gente es una apatía y un sentimiento de resignación ante su realidad diaria que le hace no involucrarse en la política y no involucrarse en resolver los problemas del colectivo, ¿no? Entonces, esa lejanía le viene muy bien a esa casta política, precisamente. Esa casta política a la que le viene bien que la gente piense que todos somos iguales y que no hace falta involucrarse y que es mejor quedarse en casa y no hacer nada para intentar sobrellevar el día a día lo mejor posible, ¿no? Yo soy arqueóloga, soy historiadora y no he podido trabajar de lo mío prácticamente nunca. O sea, he ido trabajando, pues fui dependiente de la FNAC, trabajé haciendo prácticas, etcétera. Y yo no habría podido ser nunca representante ciudadana. Yo quiero vivir en un sistema democrático que permita que el agricultor, que la profesora, etcétera, pues puedan llegar a ser mis representantes. Yo no quiero que lo sea alguien que se lo pueda permitir porque es dueño de empresas o tiene algún título nobiliario. O sea, quiero que en ese sentido tengamos la misma igualdad de condiciones a la hora de acceder a poder ostentar una representación. Si uno realmente es consciente de lo que significa estar sentado en un escaño, debería de tener un mínimo de respeto a esa institución y a la sociedad valenciana y, por tanto, renunciar a la mínima en que te puedan imputar un caso de corrupción como los 9 casos que tenemos en las Cortes Valencianas. Evidentemente, esa economía de casino que ha ido contribuyendo a ella, pues el Partido Popular, pero también en su momento el Partido Socialista, pues se ha alejado también de la realidad de la gran mayoría, realizando, pues, por ejemplo, el gran pacto de la contrarreforma constitucional hace 2 años, en agosto, cuando no se quiso someter a referéndum, cambiar el artículo 135 de la Constitución, que ha sido el que prácticamente ya nos ha llevado a la situación en la que estamos, ¿no?, en lo de anteponer la deuda financiera a los gastos en derechos sociales. Yo creo que eso tendría que ser una incompatibilidad legislada y regulada, ¿no? Que nadie pueda detentar un cargo público en el que haya tenido capacidad de gestión, haya privatizado una empresa y después, pasen los años que pasen, encuentres además un cargo, no un cargo de dependiente de una tienda, sino un cargo de gran relevancia cobrando unas sumas cuantiosas de dinero. Me parece algo inmoral absolutamente, que además refrenda ese alejamiento de la ciudadanía hacia quienes les representan o les representaron, y por supuesto eso también afecta después a su organización, como por ejemplo le puede haber pasado a Felipe González, porque yo la verdad es que personalmente de la derecha no espero nada más que sigan siendo lo que son, ¿no? Una clase pudiente que defiende sus intereses, pero de aquellos que traicionan a la clase trabajadora o a la gran mayoría social que depositó su voto, su confianza y que sigue haciéndolo a pesar de todo, sí que me parece mucho más lamentable ese tipo de conductas. Todo este tipo de comportamientos lo que demuestran es que utilizan esos cargos para una plataforma personal absoluta de querer promocionarse personalmente, como si esto fuera una profesión al uso. Nosotros estamos absolutamente en contra de la visión del político, del representante político, como una profesión en sí. No es ninguna profesión en sí y no puedes concebirla como tal, porque entonces te alejarás absolutamente del objeto de la representación ciudadana, ¿no? Nosotros, cada uno tiene su profesión, que en mi caso es ser arqueóloga, el otro compañero pues es funcionario de la administración, otra compañera es profesora. Y esto es una representación temporal y un compromiso con la ciudadanía temporal. Bueno, yo la verdad es que al menos presiento más que conozco cómo funcionan los 2 grandes partidos.
Y claro, huelga decir que muchísimo más cerrado y muchísimo menos transparente y más opaco el Partido Popular, ¿no? Pero en Izquierda Unida, al menos, que es de lo que te puedo hablar, tenemos una organización tan abierta en la que pueden participar y en la que pueden, no es que puedan participar, es que participan y detentan incluso responsabilidades orgánicas personas que no tienen ni siquiera por qué estar afiliadas o pertenecen a un partido político como Izquierda Republicana, otros el Partido Comunista, otros ni siquiera están afiliados a ningún partido, sino que están dentro del movimiento político y social que es Izquierda Unida. Creo que el 15M fue un punto de inflexión en el despertar de la conciencia crítica de la sociedad en el Estado español fundamental, al igual que lo fueron las primaveras que ocurrieron en las primaveras árabes, etc. Yo creo que fue un hito después del cual pues, se han generado muchísimas otras plataformas y sobre todo muchísima gente que estaba durmiendo, quiero decir, durmiendo de la protesta y que estaba en casa, volvió a ver que tenía un espacio y un espacio de reivindicación en donde se encontraba a gusto, ¿no? Bueno, con esas consignas tan claras que tenía, ¿no? Pues de mayor participación democrática, de transparencia, etcétera, han conseguido también reavivar el debate sobre esas cuestiones que, a pesar de que Izquierda Unida pudiéramos llevarlas desde hace mucho tiempo en los programas, pues la realidad era que la gente no las escuchaba o no las veía, y entonces las ha vuelto a poner en la palestra, y eso era fundamental, y eso lo ha conseguido solo la fuerza social. Y luego, por otra parte, pues toda esa gente que se involucró en el 15M ha visto ahora su espacio a lo mejor en otras plataformas o en otras reivindicaciones más concretas, y a mí me parece que todo eso no hace más que enriquecer todavía más no solamente el debate, sino las propuestas, la elaboración de propuestas de alternativa frente a las políticas de derechas o a las políticas que siempre hemos visto entre el bipartidismo, y por supuesto en cuestionar el sistema, que han utilizado desde la derecha esta crisis como una mera excusa para hacernos la gran estafa, que la gran estafa ha sido convencernos de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y arrebatarnos todos los derechos simplemente para que quienes se estaban beneficiando de esa crisis siguieran beneficiándose aún más. Estamos hablando de un partido que gobierna para los intereses financieros, que gobierna para el FMI, que gobierna para quien detenta el poder económico. Por tanto, eso no es un gobierno legítimo. Un gobierno legítimo y democrático debería de gobernar para la gran mayoría, que se supone que es quien le ha votado, aunque ni siquiera eso, porque ya sabemos que los niveles de abstención son bastante altos. Yo creo que cuando lo único que te vincula con la ciudadanía es tu programa electoral, una vez que tú no lo estás poniendo en práctica y ni siquiera estás sometiendo a referéndum cuestiones fundamentales que estás cambiando de la legislación, incluso la reforma constitucional, yo creo que estás totalmente deslegitimado para seguir gobernando, ¿no? Al menos democráticamente hablando. Existen mecanismos de control, pero cuando la mayoría parlamentaria la tiene el Partido Popular, acaban los mecanismos de control porque por encima de lo que sería ético está pues el esconder sus vergüenzas, ¿no? Entonces ellos utilizan esa mayoría parlamentaria para, cuando una petición de comisión de investigación llega a la mesa de las Cortes, pues o bien vetarla con cualquier argucia reglamentaria o bien pues nada, simplemente negar su debate votando en contra en la sesión plenaria, ¿no? Es que el Partido Popular está viviendo en una situación de sentimiento de impunidad absoluta ante cualquier cosa, ¿no? O sea, tenemos 9 imputados en las Cortes Valencianas de diputados y diputadas que no les da ningún tipo de vergüenza el sentarse cada pleno en su escaño y seguir detentando una función pública que, evidentemente, cuando alguien está imputado por cuestiones tan graves, cuestiones tan graves como la que lo están estos 9 imputados, o sea, lo primero debería haber sido dimitir. Estamos ante un reto fundamental, estamos en un momento histórico, ante una crisis y una emergencia social brutal, ¿no? Nos están quitando todos los derechos y tenemos un gran porcentaje de la gente viviendo en exclusión social totalmente, y yo creo que la izquierda, y me refiero a la izquierda en general, a la izquierda anticapitalista, a la izquierda que está en la calle, a la gente que intuitivamente o inconscientemente es de izquierdas, ¿no? Y yo creo que todos tenemos ahora mismo un reto, y es saber estar a la altura de las circunstancias,
saber elaborar un proyecto o una alternativa sólida y contundente que de verdad sea capaz de aplacar a esta derecha salvaje. Y yo creo que, bueno, que en eso no solamente estamos las organizaciones políticas, sino que tenemos que estar toda la sociedad civil, ¿no? Y por tanto creo que todos y cada uno de nosotros tenemos que ir poniendo nuestro granito de arena en nuestros ámbitos de actuación por esa obligación, de alguna forma, esa obligación colectiva de acabar con esos mensajes de resignación para, bueno, para inventar un futuro nuevo, que es lo que tenemos que hacer por el bien de todos y de todas. Estoy convencidísima de que poco a poco vamos a ir consiguiendo pues que la gente cada vez conozca mejor las alternativas posibles, esté más concienciada, tenga una conciencia crítica, se quiera informar absolutamente de todo e informarse bien, no solamente por los canales tradicionales. Y por supuesto yo creo que eso poco a poco va a hacer un camino que va a conseguir pues que de aquí a poco tiempo transformemos la sociedad y la convirtamos en un mundo habitable.